Bien, hablaremos hoy sobre los niveles de ser. El hombre es el único organismo conocido sobre el planeta Tierra que es capaz o que puede cambiar su nivel de ser. Ningún otro organismo, ningún otro animal puede cambiar su nivel de ser. Es decir, un perro, por decir alguna cosa, no puede cambiar sus respuestas, llamémoslas perrunas, por un tipo de respuesta reflexivo, por decir alguna cosa. Solo el ser humano puede alterar y cambiar su nivel de ser, y por eso conviene tener unas pautas para establecer cuándo se está cambiando el nivel de ser. Hoy vamos a hacer énfasis muy particularmente en los sueños, pero antes de hacer esa, descripción, yo quiero que entendamos bien que por esa capacidad de ductilidad del espíritu humano, es posible encontrar al hombre en extremos muy opuestos de ciertos factores. Por ejemplo, en la máxima posición de egoísmo frente a la máxima posición de altruismo, en la máxima, ansiedad e inquietud e irritabilidad, y en la máxima serenidad posible. Entonces, es un ser que puede estar perfectamente ubicado en extremos a lo largo de continuos supremamente amplios que hacen mucha distancia entre los dos extremos que cobijan. Uno de los factores importantes para evaluar el cambio de nivel es el sueño, y básicamente la naturaleza del sueño. Por supuesto, la frecuencia de esa naturaleza es la que más nos indica un cambio importante. Es claro que en la vida ordinaria el ser humano está muy ligado a sueños dijéramoslo así, de dificultades. Casi que todas las dificultades que aparecen en su ordinario vivir aparecen y reaparecen en formas simbólicas en sus sueños, y resultan muy difíciles de sortear en ellos. O sea que se impone la misma dificultad una y otra vez, y los sueños en ese sentido son en cierta manera recurrentes. Por supuesto, todos los seres humanos soñamos. Durante la noche tenemos varios periodos REM y no REM. REM corresponde a movimiento rápido de los ojos. Los ojos se mueven cuando uno está soñando, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en fin. Y esos periodos REM siempre corresponden a un estado de sueño típico. De manera que cuando se quiere privar a una persona de un periodo importante de sueño, se lo despierta siempre que aparezcan los movimientos REM. Y en ese momento se le suspende el sueño, se vuelve a dejar que se vuelva a dormir, no se lo despierta mientras los ojos no se muevan, y solo cuando se vuelvan a mover se lo despierta de nuevo. Es así como se logra que el ser humano experimental pueda pasar mucho tiempo, digámoslo así, varios días, sin soñar. Lo que se comprueba es que el sueño se tiende a compensar una vez que uno abandona el experimento y lo deja dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque el sueño es una necesidad fundamental del ser humano. Entonces decíamos, hay un nivel de ser caracterizado por, adversidades, dificultades, obstáculos que no se superan en los sueños. No siempre son, como el equivalente a pesadillas, sino que son un sueño recurrente normal donde hay una dificultad que no se supera. Hay que advertir que mucha gente dice, no, es que yo no sueño, pero recuerden esto. Eso básicamente ocurre en personas que están muy vertidas hacia afuera, que tienen su atención muy normalmente vertida hacia afuera. Entonces cuando se levantan
ellas no atienden a lo que pasó en su estado onírico antes de despertar, sino que inmediatamente se orientan a ver los estímulos que hay en su medio ambiente inmediato, en su ambiente perceptivo inmediato. Entonces esas personas no es que no sueñen, sino que no le dan tiempo a la evaluación de los estados oníricos propios. Se levantan muy rápido a hacer cosas, se levantan muy rápido a orientarse hacia afuera, a hacer actividades que exigen una atención centrada en el medio ambiente. Entonces, una recomendación para esas personas es que al levantarse, antes de levantarse, hagan un acto de reminiscencia, a ver si pueden ubicar cuál fue el último sueño que tuvieron y detenerse en él para ver su contenido y poder entonces empezar a evaluar su frecuencia. Pero debemos entonces clasificar además otros tipos de sueños, porque cuando los sueños empiezan a cambiar, están muy posiblemente revelando cambios en el nivel del ser. Por ejemplo, hay sueños de resoluciones de problemas o de dificultades. Ya en una dificultad que aparece, por ejemplo, corrientemente, y sin embargo en el sueño y que antes no se podía solucionar, ya aparece la manera de superar ese escollo o dificultad. Ese sueño hay que considerarlo distinto de lo habitual, aunque el contenido parece similar porque esa aparición tiene aparición de dificultades. Pero la resolución del sueño es muy distinta. En unos no se solucionaba, en otros se supera. Siempre que esos sueños aparezcan, están indicando que puede haber un distinto nivel de ser en la persona, que está haciendo un tránsito. Hay otro tipo de sueño que es un sueño, llamémoslo así, lúcido, en el cual, por ejemplo, se solucionan problemas que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Un problema, por ejemplo, de tipo inclusive matemático o una dificultad práctica, un conflicto entre facciones o entre personas que nos ha estado, digámoslo así, tallando, sobre el cual hemos tenido una reflexión periódica y consistente, un examen riguroso, permanente y tal, y de pronto en un sueño aparece la solución. Muchas veces cosas muy sencillas, pero que no se habían visto porque no había el sosiego suficiente para darse cuenta de una solución sencilla, pero contundente. Hay además sueños de alta iluminación, podríamos llamarlo así, que son sueños que trazan directrices. Yo les quiero dar un ejemplo de uno de mis sueños más importantes que he tenido en mi vida. Resulta que en una noche, por alguna razón, vamos a decirlo así, varios seres humanos flotando en lo profundo del espacio. Nuestra búsqueda era la de un ser de luz muy importante para todos nosotros en la humanidad. Ahora bien, había un montón de círculos de personas, al principio círculos muy amplios con muchas personas que se cogían unos a otros de las manos. Y en la medida en que avanzaban más en la dirección del ser de luz, esos círculos se iban estrechando. Entonces había cada vez menos personas, hasta que los últimos círculos que estaban mucho más cerca del ser de luz ya no tenían más de 12 personas. Lo que caracterizaba esos círculos era la fuerza de la presión que hacían con sus manos. Porque cuando una persona nueva llegaba al círculo, lo que intentaba era separar dos de las manos que estaban entrelazadas, que correspondían por supuesto a dos individuos distintos. Y al principio podría ser que lograra separarlas con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente poder todavía. Entonces al principio las separaba con facilidad y pasaba un tiempo en ese círculo. Después de un tiempo recogía como fuerza y potencia personal mucho más, digamos, en mayor grado,
y se podía soltar del círculo y avanzar hacia uno que estuviera más próximo al ser de luz. Yo en ese sueño empecé muy rápidamente a abrir las manos de los círculos iniciales y a quedarme ahí hasta el tiempo en que yo sentía la fuerza y la capacidad de seguir flotando más. Poco a poco me fui acercando a los últimos círculos que estaban más cerca del ser de luz. Y ya era supremamente difícil separar las manos de los individuos que estaban entrelazando sus manos. Entonces yo sentía que eso era una fuerza mucho más grande la que yo tenía que hacer y que por lo tanto la potencia que necesitaba para poder entrar a ese círculo era muchísimo más alta. Si a veces, por ejemplo, no podía, en alguna forma me tocaba regresarme al círculo anterior, cargarme de más energía para volver otra vez a intentarlo y lograr. Resulta que en un momento dado llegué al último círculo y fue supremamente difícil, pero yo sentía que no tenía que regresarme, que yo si persistía tenía la fuerza suficiente para separar las manos de los dos individuos que estaban entrelazados. Entonces, finalmente logré hacerlo y me quedé ya en el círculo llenándome de toda la energía posible porque ya hacia adelante no estaba sino el ser de luz. En un momento dado yo notaba que nadie podía separarse porque nadie lograba la energía suficiente para flotar solo. Entonces, pero en un momento dado yo sentí que sí tenía la fuerza en el sueño y me separé del grupo y me puse a flotar y ya no estábamos sino el ser de luz, después yo y después el último círculo de humanos en pos del ser de luz. Pero resulta que en ese momento empecé a notar que mientras yo más avanzaba, el ser de luz más lejos se ubicaba. O sea que mientras yo tuviera más fuerza y avanzara a más velocidad, él avanzaba el doble y aumentaba mucho más la distancia conmigo. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de que yo no iba a ser capaz de alcanzarlo y que eso era un mensaje clave que me estaba mandando, como si me dijera, es que individualmente no es, la solución no es individual. Usted tiene que devolverse y convencer a los demás de que tienen que devolverse y ir con toda la gente, ir por todo el resto de los humanos. Entonces yo empecé a devolverme al primer círculo y fue muy difícil convencerlos de que teníamos que devolvernos. Ellos no me creían que era una dificultad muy grande y que el ser de luz no se dejaba aproximar de manera individual, que exigía una presencia colectiva, pero básicamente masiva de la humanidad. Entonces, hasta que finalmente me hicieron caso, y entonces empezamos a devolvernos poco a poco, a convencer a los otros círculos de que el camino no era por ahí, había que devolvernos. Y nos gastamos mucho rato del sueño convenciendo a todos los otros círculos, hasta que finalmente llegamos a un sitio donde estábamos frente a todos los humanos, incluyendo los que no lo estaban buscando. Pero en ese momento justamente yo me di cuenta en mi sueño que el ser de luz estaba ahí, aquí al pie. Ese sueño para mí es uno de los que yo llamo iluminantes, porque da una directriz, señala una dirección que hay que seguir. Y por eso hay que inventariarlos cada vez que aparecen ese tipo de sueños y que la frecuencia aumenta. Nosotros debemos entender que estamos arribando a un nuevo nivel de ser, que estamos en plena transformación, y ese es el papel de los sueños. Es una especie de vara que nos permite medir si estamos haciendo un cambio. Felices sueños.